día de hoy, 13 de agosto, pero de 1521, pues sabemos que se da la toma de Tenochtitlan. Entonces, pues vamos a platicar sobre este tema, que pues como pueblos originarios, pues debemos de saber, entender, pues este suceso que transformó la historia de nuestra tierra. Bienvenidos todos, nuestro filo. Aquí tenemos a Job como historiador y los demás concurrentes. Esperemos que sea pues fructífero esta plática. Adelante, cedemos la palabra a nuestro filo. Pues bueno, no sé, para empezar, no sé si una primera ronda, yo más me gustaría comentar la reforma que hizo el Papa Gregorio en 1582. Pues me parece muy importante empezar desde ahí, porque, bueno, ustedes han de saber que, bueno, en ese año, en 1582, el Papa manda hacer una reforma. El calendario que se estaba usando era el juliano, pero ya había acumulado un error de 10 días. O sea que hagan de cuenta que la primavera ya no caía el 21, caía el 11, se adelantaba. Pues como ya era mucho, 10 días de error, lo que estaba en uso era el calendario juliano, que era pues propiamente el de los romanos, ¿no? Pero bueno, ya adaptado al cristianismo. Entonces este Papa dice, bueno, pues hay que corregirlo. Entonces en 1582 lo que hacen es meter de golpe 10 días. Entonces hagan de cuenta que hoy es 4 de octubre, mañana debería amanecer 5, pues no, amanece 15. Así de golpe metieron 10 días y ese año en Europa se conoció como el año de la confusión, porque pues todos decían, bueno, ¿y esos 10 días dónde quedaron, no? Ahora digo que es importante porque eso significa que todas las fechas anteriores a 1582 están en el calendario juliano. Pues para pasarlas al calendario de hoy, que le decimos gregoriano, por la reforma de este Papa, hay que aumentarle los 10 días. Entonces, propiamente, el 13 de agosto de 1521, a eso voy, corresponde al calendario juliano. Si lo queremos pasar al calendario de hoy, habría que agregarle los 10 días, y entonces tendríamos que conmemorar esto el 23 de agosto de 1521, ¿no? Por ese cambio de calendarios. Pues bueno, ese es un primer comentario. Y otro es que es bien interesante esta fecha, 13 de agosto de 1521, porque no sé si es la única, no estoy seguro, pero sí es de las muy pocas fechas que están registradas en los dos calendarios. Entonces en los anales de Tlatelolco aparece la fecha cuando cae la Ciudad de México y dice, en un día secoa, o sea, el Tonalpohualli, dice, de un año Yelcali, nuestra ciudad, o nuestro mundo, la Ciudad de México, Tenochtitlan cayó. Y también en la historiografía de los españoles aparece la fecha, ¿no? 13 de agosto de 1521. Entonces está registrada ese día en los dos calendarios, en el calendario aquí de los nahuas y en el calendario cristiano, pero repito, en el calendario juliano. Y hoy estamos viviendo pues en el calendario gregoriano. Entonces esa sería mi primera participación. Bueno, a ver, tenemos la palabra. Pues bueno, el tema de la conquista o de la invasión de los españoles a lo que era pues el mundo mesoamericano, pues es un tema que ha dado muchísimas interpretaciones, debates, y sigue hoy en día como un tema que es obligado siempre regresar a replantearlo, pues para tratar de comprender qué ocurrió, cuáles fueron sus implicaciones históricas y sobre todo cómo podemos ahora comprender ese hecho histórico. Entonces yo diría en primer lugar que pues, ese acontecimiento pues, fue un hecho traumático porque viene a romper pues un equilibrio de alguna manera, decirlo así, o una historia que se había fundado desde los primeros pobladores americanos, el primer
poblamiento americano, estamos hablando más o menos de, algunos dicen 20.000, otros 15.000 años. El caso está en que pues, son varios milenios de historia que de alguna manera se ven interrumpidos con la llegada de los españoles. ¿Y por qué digo interrumpidos? Bueno, en primer lugar porque nunca antes se había dado un contacto, digamos, entre lo que era Europa y los otros continentes con lo que era el continente pues americano o mesoamericano. Y en esta ocasión pues se da este desencuentro, más que encuentro, porque pues bueno, aquí voy a plantear dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, este encuentro se le ha dado dos grandes enfoques. Por un lado, se le reconoce como un encuentro que vino de alguna manera a los españoles a establecer cultura, y algunos pues lo consideran como un hecho en donde los españoles vinieron a invadir. Son como que las dos grandes interpretaciones que se le han dado a este hecho histórico. Con respecto al primero, de que los españoles vinieron a invadir, pues yo estaría más de acuerdo con esta perspectiva, debido a que pues no había digamos una intención de los españoles de venir a compartir un conocimiento. No traían esa intención. Entonces no podemos hablar de que un contacto, como lo que van planteando más adelante, como un intercambio, un encuentro de dos mundos, ¿no? En el año de 1990 más o menos, se conmemoró lo que fue el descubrimiento de América, que es un hecho que también fue relevante, 1492, en donde precisamente se trató de nuevamente discutir esta temática, ¿no? De decir qué es lo que ocurrió. En realidad hubo un aporte por parte de los españoles, o vinieron simplemente a apropiarse de los recursos, ¿no? A lo que ahora conocemos como a México y el resto de América. Entonces, retomando la idea, pues lo que yo lo planteo, lo que quiero recalcar, pues es que los españoles no tenían de entrada una intención de venir aquí, como decir, bueno, nosotros somos gente que tenemos cultura y la queremos compartir con otras culturas de otras latitudes, ¿no? Sino más bien tenían la intención, pues, era un imperio, ¿no? De conquistar tierras, y al conquistar tierras, pues lo que se iban a encontrar era pues con resistencias, ¿no? Con pueblos que ya estaban bien establecidos, que tenían una tradición. Pues bueno, de alguna manera vino a romper esto que yo decía desde un principio, este equilibrio que había históricamente desde los primeros pobladores. Y la otra visión que plantea, o que se plantea, la segunda, digamos, versión, pues es que los españoles vinieron de alguna manera, pues, a establecerse o a imponer sus tradiciones, sus costumbres, que yo creo que más bien esa sería pues la más, desde mi punto de vista, la más aceptable, porque en efecto pues no tenían una intención de venir a compartir, ¿no? Sino más bien una intención meramente de conquista, o incluso el concepto mismo de conquista pues dicen algunos, se ha descafeinado, ¿no? Porque conquista pues es un término más romántico, ¿no? Con referente a la invasión, ¿no? Que más bien fue una invasión, una barbarie. Incluso se habla también de genocidio, ¿no? Porque hay un exterminio total de una cosmovisión, de una cultura compleja, y que pues bueno, no del todo se perdió. Hubo resistencias, hubo pues muchas prácticas que quedaron y que incluso hoy en día pues las podemos observar. Pues bueno, de entrada yo haría ese comentario de que hay en general dos visiones que están en constante tensión, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Como dices, ¿no? Esto que se ha discutido últimamente, ¿no? ¿Qué fue? ¿Fue conquista o fue invasión, ¿no?
Entonces, pues de acuerdo a lo que tú nos comentas, le vamos más porque fue invasión, más que conquista, ¿no? Porque la cultura que ellos nos dieron, nos compartieron, por así decirlo, pues no fue así como muy amable, ¿no? Sino, pues fue la fuerza, ¿no? Entonces en esa medida pierde esa esencia de conquista, ¿no? Va más con invasión. ¿Qué dices tú? Yo hablaría también de, bueno, siguiendo esta idea, para mí es más bien un auténtico choque de civilizaciones, porque no es solamente dos pueblos que se encuentran para nada, ¿no? Sino que es, como acaba de decir Job, es una civilización que está arraigada aquí, que tiene miles de años de existir, mínimo 10.000 años de existir, que van pasando culturas, lenguas diferentes, sistemas políticos, religiones, todo eso va pasando a través de miles de años y de repente llega una civilización que viene de Europa, que pertenece, pues es completamente otra civilización, ¿no? La cristiana occidental, como la conocemos. Entonces esta llega, pero pues llega con toda la intención de avasallar a la que está aquí. No hay en ningún momento un diálogo civilizatorio, así como lo planteas Job, que llegan y dicen, bueno, nosotros somos esto, ¿quiénes son ustedes? Vamos a conocerlos, vamos a compartir. No, pues para mí esta fecha, 1521, 13 de agosto, es el inicio de un proceso de colonización brutal en todos los órdenes de la vida y sus consecuencias las seguimos viviendo hasta hoy. Parte de ella pues es el racismo latente que existe hasta el día de hoy. Por otro lado, o sea, cuando hablo de esto es que este proceso de colonización ha llegado a tal grado que aquí había un sistema de contar el tiempo, o sea, los calendarios mesoamericanos, el calendario náhuatl en particular, la manera de contar los días, los años. ¿Y dónde está todo eso? Bueno, se impuso el calendario de la otra civilización, la que llegó aquí a avasallar. Y bueno, empieza este proceso de colonización, pero yo también daría otra fecha, 1524, o sea, 3 años después de eso. 1524 es cuando ya llegan los franciscanos aquí y de manera planeada, sistemática, es vamos a destruir este mundo, no va a quedar nada, y sobre sus ruinas vamos a levantar el nuestro. Y es lo que pasó, ¿no? Pues vean la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México fue arrasada por completo, borrada de la faz de la tierra, y con las mismas piedras de esa ciudad se levantó una ciudad nueva, ¿no? El Palacio Nacional, la Catedral, todo lo que vemos hoy en el centro. Entonces, pues todo eso es parte de eso. Y otra cosa también me parece es el asunto de los mexicas. A mí me ha pasado en más de una ocasión que un danzante dice que debemos estar orgullosos de nuestros ancestros mexicas. Y yo digo, pues la verdad yo no. Yo no tengo ancestros mexicas, yo soy de aquí, de la Mixteca poblana. Decir eso es para ellos una especie de blasfemia, porque para ellos en su imaginario lo que encuentran los españoles es una sola unidad política, cultural, social, que es los mexicas, pues no es cierto. Y al ser derrotados los mexicas, ellos implican, bueno, pues todos los mexicanos de hoy venimos de los mexicas. Y pues yo digo que esa es la falacia más grande de todas, porque pues actualmente hay pueblos como los Otziles, los Micholes, los Yaquis, y obviamente todos ellos no son mexicas, ¿no? Y pueblos nahuas estamos regados por todo somos los que estamos más difundidos en el país, Veracruz, Morelos, Michoacán, Jalisco, Guerrero. Hay pueblos nahuas y no somos mexicas, ¿no? Entonces nosotros aquí, en Santa Clara del Sintepec, en la Mixteca poblana, no somos mexicas, ¿no? De hecho, los mexicas llegaron aquí a conquistar, a pedir tributo, ¿no? A mediados del siglo XV. Pero, bueno, a final de cuentas a lo que voy es, ¿quién derrotó a esos mexicas, ¿no? Que eran un pueblo más de todos los pueblos nahuas, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando los mexicas fundan su ciudad, que por cierto acaban de celebrar, ¿no? 700 años ahí en la Ciudad de México, pues 700 años de la fundación de esa ciudad. Cuando los mexicas fundan su ciudad, ya hay un hegemón ahí, que es Azcapotzalco, ¿no? Es el pueblo que domina todo, los tepanetas. Y bueno, los mexicas van a hacer jugadas ahí políticas, entran en acción
Tlacael, se alían con Nezahualcóyotl, de Texcoco, y bueno, van a lograr su independencia. Y a partir de que logran su independencia, ellos van, o sea, se enfrentan con los tepanecas, van a resultar vencedores, y a raíz de eso ahora ellos van a ocupar el lugar que tenían los tepanecas. Y no solo eso, no se van a conformar con lo que ya está establecido así, sino que se van a ir más allá de esas fronteras, ¿no? Y es cuando llegan hasta por acá, ¿no? Y más abajo todavía, ¿no? Oaxaca, la Mixteca, para el norte, para el sur, para todos lados, ¿no? Entonces, mi punto aquí es, ¿quién derrota a esos mexicas si solamente eran unos menos de 400 españoles contra una ciudad de 200,000, ¿no? Bueno, pues quien derrota a los mexicas son los pueblos nahuas, y no solo nahuas, totonacos también, que están inconformes con ese dominio que están haciendo los mexicas, ¿no? Los mexicas están extrayendo tributos de todos lados, ellos son ahora el hegemón, y eso es lo que encuentra Hernán Cortés aquí, ¿no? Encuentra los mexicas como en su ciudad capital, todos los demás pueblos son tributarios de ellos, hay inconformidad, se quieren rebelar en contra de él, y él sabe usar eso muy bien, ¿no? Entonces, bueno, todo lo demás ya lo conocemos. La Ciudad de México, Tenochtitlan, es asediada, la rodean un par de meses, finalmente la logran vencer. La caída de México no es propiamente en la Ciudad de México, sino en la ciudad vecina, ¿no? Tlatelolco, es ahí donde se libra la última batalla, y pues es donde es apresado Cuauhtémoc. Entonces, pues es el resultado de la situación que había aquí, la inconformidad que había de los demás pueblos en contra de los propios mexicas que se alían con Hernán Cortés. Yo considero que en ese punto ellos pensaban que solamente iba a haber un cambio de poder y que ellos iban a seguir viviendo su vida de manera normal. Yo no pienso que los que se aliaron con Hernán Cortés, que fueron todos alrededor, ¿no? Al final de cuentas todos se terminaron aliando con él, que pensaron lo que iba a pasar, ¿no? Que se iba a venir a destruir su mundo, ¿no? No iba a ser una situación en la que solamente se iba a tener que pagar tributo al rey de España, y la situación aquí, digamos que los pueblos iban a mantener su autonomía, para nada, ¿no? Sino que era destruir por completo una civilización con sus instituciones políticas, económicas, religiosas, e imponer la de ellos. Entonces, así terminó eso. Yo pienso que para hablar o para entender esta cosa de qué fue esto, de la conquista, de la caída de México Tenochtitlan, es así como que muy oportuno leer este libro, ¿no? De Miguel Portilla, de los siglos vencidos, ¿no? Porque pues sí está la visión de ellos, de los héroes, de los españoles, que nos vinieron a dar cultura, que nos trajeron civilización, pero está la otra visión, la de quien vivió todo ese horror. Y hay una escena en ese libro que a mí me gusta, ¿no? No porque sea bonita, sino por lo que revela. Entonces, en esa escena, ya Cuauhtémoc fue apresado, se los llevan todos a Coyoacán, porque por la ciudad, o sea, las descripciones que hay en la misión de los vencidos, si los han leído, si no leamos, son para llorar. Cuando describe qué es lo que está pasando, ¿no? Que dice que no pueden caminar, ¿no? Porque están tendidos ahí tripas, están sangre, está el mosquero, la pudrición, o sea, es la caída de una ciudad, ¿no? Con todo el horror que eso implica, ¿no? Con el asedio que tuvo durante semanas, meses. Entonces, bueno, la Ciudad de México no era habitable, entonces los llevan a todos a Coyoacán. Entonces hay una escena que trata este libro de Miguel Portilla, que dice que ya están en Coyoacán, está Hernán Cortés, está con Cuauhtémoc y los otros dos señores con los que está reunido, porque fueron apresados, y están los señores aliados de Hernán Cortés, o sea, los enemigos de los mexicas, ¿no? Y ahí Hernán Cortés se pone y dice, bueno, vamos a ver cómo está esto de las tierras, ¿no? O sea, cómo va a estar ahora la repartición de tierras. Y le preguntan al mexica, o sea, Cuauhtémoc y sus dos acompañantes, pues cómo está ese asunto. Y la respuesta que da Cuauhtémoc, el traductor obviamente, es, pues a mí se me hace espectacular, ¿no?
porque palabras llanas dice, no nos hagamos buenos. Dice, con la flecha y con el escudo nosotros tomamos esta tierra. Igual que lo estás haciendo tú. A mí se me hacen reveladoras esas palabras. O sea, ¿a qué estamos jugando? O sea, nosotros conquistamos estos pueblos y los hicimos de estas tierras con la guerra. Lo mismo que están haciendo ustedes, ¿no? Exactamente lo mismo. Y pues bueno, lo que pasó después ya sabemos. Pues la Ciudad de México es reconstruida, se levanta una nueva ciudad sobre ella, está el Palacio Nacional, ¿no? El rey de España va a mandar su virrey y vamos a hacer una colonia de España, vamos a pertenecer a España durante 3 siglos y pues lo demás continúa, ¿no? O sea, esto que conocemos como México tiene apenas 200 años de existir, ¿no? Hay toda una historia detrás, ¿no? Pero bueno, a todo esto entonces regreso a mi punto inicial. Yo veo en esto un choque civilizatorio. Son 2 civilizaciones las que se enfrentan. La originaria de aquí, que no es exclusiva del mundo náhuatl para nada. Están los mayas, los mixtecos, todos los demás pueblos. Y no solo, en el caso de los nahuas, no solo los mexicas, sino los pueblos que también eran sus enemigos, como los huapotzingas, los cholultecas, los tlaxcaltecas, que no eran mexicas, los teppanecas, pero que bueno, fueron parte de todo esto. Bueno, esa es nuestra historia, y lo que yo veo es que ese conflicto civilizatorio no termina al día de hoy, continúa hasta hoy. Existen al día de hoy pueblos indígenas, son reprimidos, son asesinados, son despojados. Entonces esta historia pues todavía no termina. Más bien esta fecha que estamos recordando hoy sería como que el inicio de ese proceso. Exactamente. Pues sí, son pues más de 500 años, ¿no? De todo este suceso y efectivamente, ¿no? Lo que acabas de decir, pues los mexicas era el hegemónico, ¿no? El máximo poder, ¿no? En esa medida, pues yo cuando leo estas memorias también digo, pues sí, los pueblos que estaban sometidos a pagar el tributo, pues lo que querían era precisamente librarse, ¿no? Librarse de ese, ahora sí que ese yugo también, ¿no? Porque pues era la exageración, ¿no? Moctezuma, el gran Moctezuma, ¿no? Decir cómo vestía, ¿no? A mí me causa mucha impresión y me lo imagino, como dice que le llevan más de 100 platillos calientes, ¿no? Calientes para ver cuál escogía el señor, ¿no? Moctezuma. O sea, era como un abuso de poder, lo que finalmente pues seguimos viviendo, como tú dices ahorita, ¿no? Con todo respeto de las muchas autoridades, ¿no? Inclusive, pues igual los vestuarios, ¿no? Los vestuarios dicen que se los ponía y nunca jamás se los volvía a poner, o sea, pues eso demuestra que era ya una exageración, ¿no? De toda ese poder que tenía el Imperio Mexica, y pues sí, los pueblos sometidos y tributarios, pues lo que querían era ya librarse, ¿no? de este yugo que vivían pues con el Imperio. Muy claro, las conquistas y pues no sé si les parece, vamos a platicar un poco sobre la conquista precisamente pues de la región aquí, pues popoloca o mixteca, ¿no? Que realizaron finalmente pues los mexicas y se impusieron y pusieron aquí a su gobernante, y pues era hereditario, ¿no? Finalmente, o sea, sí estaba muy complicada la cuestión política, ¿no? En el Imperio Mexica, ¿no? ¿Quién fue el gobernante de Tepeji, por la región de Tepeji? Es el nieto, ¿no? De Moctezuma Camina, ¿no? No sé, sobrino, ¿no? Sí, pues se supone que este gobernante de Tepeji conoció y dialogó directamente con Hernán Cortés, de acuerdo a lo que pues, narran algunas de las... que hay unas memorias de esos acontecimientos que los rescata un investigador, Michel Audrey, me parece.
en el que, pues, de hecho, él sostiene que en la Mixteca no hubo una conquista por parte de los españoles, y no lo hubo porque se entiende que una vez que tuvieron su primer crisis en la Ciudad de México, lo que ahora es la Ciudad de México, en Tenochtitlan, lo que se conoció como el Día de la Noche Triste, los españoles se repliegan y vienen ahora hacia el sur a intentar desde el sur que logran, y fue que se van a encontrar aquí en 1520, aquí en Molcajá. De hecho, existe todavía en el diario de Cortés, en las memorias de Cortés, pues dice que tuvieron un encuentro ahí en el Puente de Dios, ¿no? Ahí lo relatan, y donde pues lo que hace este gobernante de Tepeji es decir que pues se va a someter a lo que diga el rey, a nombre del rey, y que él ahora va a conquistar a nombre del rey. Pero pues bueno, es interesante porque se entiende entonces que no era necesario que los españoles entraran directamente a los territorios, sino hicieron directamente negociaciones con los caciques, ¿no? Con los gobernantes, que ya de alguna manera había un sometimiento ya de los pueblos, un sometimiento que bueno, ahora nosotros lo podemos entender como un sometimiento, pero realmente tampoco no tenemos como los elementos claros para compararlo con un sometimiento actual, porque se supone que había negociaciones, había acuerdos dentro de su sistema de gobierno, dentro de su estructura de Estado, se permitía ese tipo de negociaciones, ¿no? Y por eso es que se dice que la región mixteca pues no fue conquistada, y a partir de ahí pues viene toda una reflexión que se tendría que hacer, porque por ejemplo cuando se habla de este tema se utiliza a veces el concepto de que hubo un sincretismo, ¿no? Un sincretismo religioso, que incluso nosotros nos han nombrado como mestizos. Pues bueno, son dos conceptos que tendría uno que analizar más a profundidad. El primero, en el caso del sincretismo, pues se habla de que hay dos tradiciones, se fusionan y surge una nueva. Pero el sincretismo, pues, de acuerdo a los que estudian este concepto, no se da de manera violenta o sometida, ¿no? En este caso sí se dio así. Entonces no puedes hablar de que hay un sincretismo religioso, sino más bien hay una religión que se va a imponer de manera violenta, a base de la sangre, de la imposición, de la guerra, efectivamente. Y por otro lado, pues la cuestión del mestizaje, pues también es un concepto que viene un poco a tratar de conciliar este tema, pero que pues al final de cuentas no logra llenar estos vacíos, porque si bien es cierto hubo una mezcla, si se quiere llamar así, pues racial, yo creo que el concepto también no debería seguir usándose, pero sí hay un intercambio, ¿no? de lo que es ahora, digamos, españoles, indígenas, gente que vino de otros lados como africanos o los que llegaron como esclavos. Hubo una mezcla de todas estas los pueblos, y el resultado dice que pues, lo que resulta de toda esta mezcla pues somos nosotros, ¿no? Los mestizos. Pero en realidad a lo mejor eso sí pudo haber sido, pero quizás en las ciudades, ¿no? Donde había españoles, donde había mulatos, donde había negros, donde había esclavos, donde también llegaban indígenas, posiblemente ahí sí se pudo haber dado una suerte de mestizaje, pero en nuestros pueblos, por ejemplo, yo estaba revisando una tesis de un compañero que estudia la región, en donde dentro de un padrón ya de 1760, por ahí más o menos, no hay en todo el pueblo un español, ¿no?
no hay un español, salvo el sacerdote que es mestizo, pero no dice claramente, o sea, ser mestizo tampoco es español, sino es el resultado de una relación no directamente de criollo. Entonces digo, bueno, ¿dónde está el mestizaje en nuestro pueblo? ¿No? Si hablamos de mestizaje cuando ya habían pasado más de 200 años de la conquista y no hay un español aquí, ¿no? En nuestra comunidad. Entonces quizás el concepto de mestizaje sí tiene validez en las ciudades donde había así esa confluencia de diferentes pueblos, ¿no? De diferente origen, pero en nuestro pueblo no. Entonces yo creo que estos conceptos, retomando bueno, lo que comentabas al principio de cómo fue la cuestión de la conquista en nuestra comunidad. Pues de entrada, pues no hay ese mestizaje porque no hay español aquí. Quizás sí, de manera espontánea llegaban, ¿no? Los recolectores de impuestos, o por ejemplo, el centro neurálgico religioso no era, aquí no había una iglesia en ese tiempo, 1700, meses después. Entonces, aquí los que impartían la cuestión religiosa, pues estaban en el circuito vaticano. Pues aquí no había propiamente una iglesia, que había una ermita, pero no